días ya decembrinos del año 2016 y haciendo un programa sobre el tema económico con un invitado de lujo, Gilberto Gudiño, que nos acompaña aquí en el estudio por Luz Radio 102.9. Alejandra, ¿nos puedes recordar por favor las redes para tratar de promover la participación? Sí, claro, nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook como @aulaabiertabe y además visitar nuestra página web aulaabiertavenezuela.org. Gilberto, estamos viviendo una crisis económica en Venezuela plagada de síntomas de inflación, escasez, un control total de la economía, un control de cambio desde 2003. Ha sido esta ¿qué ha causado todo esto, ¿no? Sí. Y también, ¿por qué se ha originado todo esto? ¿Cómo hemos llegado aquí? De hecho, sí, Gilberto, hablabas de las causas del problema económico y te referías al modelo político y al modelo económico, sí, ¿no? pues, Obviamente, un modelo económico que, por cierto, el gobierno dice que ha sido el más exitoso del planeta. Entonces, fíjate la grandísima, primero la desfachatez, ¿no? Y la contradicción, pero suprema, ¿no? Un modelo económico que nos ha llevado al hambre a todos los venezolanos. 500% de inflación. Y en algunos casos 1000, 2000%. Yo no sé qué cifras manejan ustedes, es interesante que lo comenten. Bueno, fíjate que estamos hablando de que efectivamente esto es consecuencia de un modelo político que ha instaurado un sistema económico totalmente errado, un sistema económico fracasado en todas las partes del mundo donde se ha intentado imponer, y que efectivamente lo que trajo como consecuencia fue un sistema y un proceso de empobrecimiento cada vez más exacerbado. También trajo como consecuencia un proceso en el cual Venezuela perdió la capacidad, pues, de generar las condiciones mínimas para poder satisfacer al ciudadano, y el ciudadano, que básicamente, pues, el habitante de una ciudad. Hoy las ciudades, pues, no presentan las condiciones necesarias para poderle generar precisamente a sus ciudadanos la posibilidad de convivencia, la posibilidad de interacción social. En Venezuela hemos quedado reducidos, pues, a un proceso donde estamos limitados, no solamente desde el punto de vista de interacción social, sino también desde el punto de vista de la consecución de los recursos mínimos para poder sobrevivir. Entonces, ante esta situación, hay que señalar lo siguiente: nosotros no podemos volver a cometer los errores que se han cometido precisamente en estos últimos 20 años. Pero aquí hay que ser muy objetivo, muy pragmático. Esta realidad viene sucediendo de los años 70, cuando se vinieron y se impusieron, pues, procesos económicos totalmente errados, como fue el tema de la inyección de dinero inorgánico para apalancar y para sostener, pues, el financiamiento de los gobiernos. Y esto simplemente lo que sirvió. Mencionar que la principal causa de eso es que genera inflación inmediatamente. Mira, sencillamente, si tú elevas la cantidad de dinero en el mercado, pero no elevas la cantidad de bienes y servicios en ese mercado, tú, en resumidas cuentas, no estás generando más riqueza, sino que, por el contrario, lo que estás generando es más pobreza. Entonces, sí, y además, inclusive la existencia de controles de cambio, ¿no? Controles de precio. Controles de cambio, controles de precio, pero en el caso en otros gobiernos, controles de cambio, los famosos escándalos, cuando, por ejemplo, en otros controles de cambio, Recadi, etcétera, y la situación escandalosa también de la corrupción hoy, en la Venezuela de hoy, en el gobierno de Chávez y en el hoy gobierno de Maduro, igualmente con el control cambiario, ¿no? Bueno, fíjate que en los últimos 40 años, y cuando hablo de los últimos 40 años hay que decirlo concretamente, son los 20 años del proceso revolucionario, correcto, más los 20 años que precedieron a ese proceso revolucionario. Estamos hablando de la década de los 80, de la década de los 90, la década del año 2000 a 2010, y estamos hablando de que ya esta nueva década, 2010-2020, comienza a culminar. Entonces estamos hablando de 40 años de errores, 40 años de procesos en los cuales se repitió constantemente este círculo vicioso de cleptocracia, nepotismo, corrupción, y todos esos procesos han generado al final una Venezuela con problemáticas cada día más exacerbadas y más complejas. Ahora bien, no todo es negativo. No todo es negativo, ¿por qué? Porque todavía aquí queda esperanza, aquí queda oportunidad, aquí queda mucho por hacer. Entonces, cuando nosotros le hablamos a nuestras comunidades estudiantiles, cuando hablamos a nuestras comunidades profesionales que todavía permanecen en Venezuela, ahí es donde nosotros tenemos que decirle que Venezuela tiene muchas más oportunidades que las que hoy te puede presentar Chile, te puede presentar Panamá, te puede presentar hasta los propios Estados Unidos. Te agradezco eso que estás diciendo, sí, realmente, porque en Aula Abierta tenemos
prácticamente una cruzada en favor de que nuestro talento venezolano no se vaya del país. Así es. Si bien es cierto la economía, hablar de economía en este momento es negativo, la realidad es que en Venezuela hace falta todo por hacer. Entonces, ¿por qué nos ofrece Venezuela más oportunidades que Chile mira, o que Panamá? Nos Entre ofrecen más posibilidades porque en primer lugar desde el punto de vista de innovación está todo por hacer. O sea, Venezuela... Que somos como un terreno exactamente, lleno de libre, monte, exactamente. si no, Entonces, no hay nada construido. Ahí tú tienes grandes oportunidades. Lo otro Y lo es, que hagas se va a ver, oye, ¿no? claro, cuando tú comienzas a irte a otros países medianamente desarrollados, te vas a dar cuenta de que allá la mayoría de las cosas ya están hechas. Sí. Entonces la competencia aumenta, los procesos de generación de emprendimiento son más difíciles, son más competitivos. Los controles, impuestos, etcétera, Claro, son sumamente entonces, fuertes. ¿a dónde voy? En Venezuela, cuando está todo por hacer, tanto nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestras clases profesionales, tienen la oportunidad de oro. ¿Por qué? Y te voy a dar una cifra para poder contrastar. En el caso de Venezuela, en este momento tenemos una empresa por cada casi 100 habitantes. En países como Chile tenemos una empresa por cada 17 habitantes. En países como Perú o como Colombia tenemos una empresa, en el caso de Colombia, una por cada 23 y en el caso de Perú una por cada 32. ¿Qué significa esto? Que si en Venezuela nosotros empezamos a promover el emprendimiento y la generación de nuevos comercios, nuevas industrias, nuevos procesos de producción, estaríamos hablando de que Venezuela necesitaría por lo menos 1 millón de nuevas empresas o de nuevos emprendimientos. Para el mercado. Para el mercado. satisfacer el ¿De mercado. dónde creen ustedes que van a salir esos Sí. emprendimientos? De nuestros estudiantes, de nuestros profesionales y de las empresas que hayan quedado todavía sobreviviendo en este mercado. Ya que estás tocando el tema, quisiera hacerte la pregunta, ¿no? Pues, según cifras del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice, y su Observatorio de Propiedad Privada, en Venezuela en los últimos años se han expropiado más de 1.200 empresas. Y cuando dabas esta relación entre el número de empresas por habitantes, pero uno lee la cifra de 1.200 empresas han sido expropiadas, no estamos hablando ni siquiera de las empresas que han cerrado. Mira, Sí, ¿cuál es el proceso que esto genera? ¿Qué daño le causa a la sociedad que se destruyan empresas? Todo lo contrario a lo que tú estás diciendo de generar empresas. O sea, desde el punto de vista como representante del gremio tenemos empresarial. una propuesta que dice Gilberto Gudiño, nuestro invitado del día de hoy, pero tenemos una realidad. Claro, por un supuesto. músculo empresarial fustigado, o probablemente atropellado, o castigado, etcétera. Sin embargo, hay todavía Quizá la músculo pregunta sea, ¿por qué empresarial. no se debe hacer eso? mira, Y más además, allá... retomemos la idea, porque me gusta mucho esa visión esperanzadora de por qué hacerlo en Venezuela. Mira, más allá de las 1.200 empresas que efectivamente generaron una situación muy dura en términos pues, de producción de alimentos, ellos escogieron con pinzas y muy bien estratégicamente esas 1.200 empresas para... Era parte de una política. Sí, era una política, pero esas 1.200 empresas, ¿en qué realmente se convirtió? Se convirtió en más que la expropiación o confiscación de 1.200 empresas, se convirtió en la confiscación, la invasión de más de 3.5 millones de hectáreas de las mejores tierras productivas del país. Se transformó en la desaparición de más de 8.000 industrias en todo el país. Representó la pérdida de más de 300 a 400.000 empresas o unidades productivas en toda Venezuela. Y esto al final, ¿qué sirvió? ¿Para qué sirvieron estas 1.200 empresas? Más allá de que estratégicamente ellos tomaron esas 1.200 empresas, lo que significó desde el punto de vista en términos de confianza, en términos de generación de buenas costumbres económicas, fue la desaparición de más de un 60% del aparato productivo nacional, de la capacidad de generación de puestos de trabajo. Y esto a su vez se traduce en la pérdida, por un lado, de la captación de mayores beneficios económicos, como lo son la captación de impuestos, la captación de tributos, claro. Porque si tú tienes un 60% menos de empresas o unidades productivas en el país, automáticamente empiezas a arruinar el país. Y por último, si tus sectores productivos, tus sectores generadores de puestos de trabajo decrecen un 60%, pero tu población en estos 20 años crece un 40%, es decir, pasamos de ser una población de 22, 23 millones de habitantes a ser una población de 31 millones de habitantes, la gran pregunta es, ¿cómo pretendemos abastecer una población que creció en este lapso un 40% cuando tus factores productivos decrecieron un 60%? Un 60%. Sí, bueno, debemos hacer otra pausa musical. En este momento escucharemos La bicicleta de Carlos Vives y Shakira, y para el próximo segmento continuaremos con Gilberto Gudiño, el presidente de la UCES y director de Conce Comercio. Y de una vez, la pregunta que quisiera hacerte para el próximo segmento es,
¿cuál es la importancia de la propiedad privada y cómo influye esto en la sociedad?